Gloria al Señor. Ahora sí, estamos en este momento en vivo y en directo eh, a través del Facebook Live, a través de las otras plataformas que pertenecen a las redes sociales, por medio de las cuales el Señor nos permite impartir las poderosas revelaciones de la palabra del Señor y pues le damos gracias a todas aquellas personas que nos miran a través de las redes, que se suscriben en las páginas, que hacen un comentario, que le dan un like y que comparten con otras personas esa poderosa revelación de la palabra del Señor. Entonces, hasta cada uno de ustedes, los que están por Telegram, los que están por Facebook Live y por los otros, los que nos van a ver por los otros medios, reciban de parte del Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España, un caluroso saludo de parte de sus servidores, el pastor Héctor, la pastora Dilia y todos y cada uno de los que formamos parte de esta hermosa familia. Bendiciones entonces para todas y cada una de las personas que nos están siguiendo en este momento. Muy bien, vamos a ubicarnos nosotros rápidamente para aprovechar el tiempo en el Evangelio según Mateo, específicamente en el capítulo 4, nos vamos a detener en el versículo 17 para darle continuidad al tópico que comenzamos la semana pasada, que lleva por título El choque de dos reinos. Para los que les gusta anotar, llevar su registro de lo que hemos venido enseñando, lo puede registrar como el choque de dos reinos. Y vamos a leer entonces en Mateo 4, capítulo 4, versículo 17, lo que comenzamos leyendo la semana pasada. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para los que les gusta entonces registrar, puede hacerlo con esa nomenclatura, el choque de dos reinos. Y entonces, como les decía, nosotros vamos a darle continuidad al tema que comenzamos la semana pasada y que lo dejamos allí en una primera parte y nosotros vamos a darle continuidad el día de hoy. Y decíamos nosotros que esta declaración de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret era producto de un encuentro que había tenido aquí en el escenario terrenal por primera vez con el reino de las tinieblas, cuando fue llevado 40 días y 40 noches al desierto, y estaba en ayuno, y al final de esa actividad se le aparece el príncipe de este mundo y comienza a tentar a Jesucristo de Nazaret. Es decir, él esperó el momento preciso para llevar la tentación delante de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y como tenía 40 días sin comer, es cuando el príncipe de este mundo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Ve? Y es cuando Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solamente es trabajar,
no solamente es comer, no solamente es vestir en este mundo, sino que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque todos los seres humanos estamos compuestos de un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿ves? Y alimentamos con los alimentos sólidos, naturales, nuestro cuerpo físico, pero espiritualmente también nosotros necesitamos alimentarnos. Entonces, en ese encuentro, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, por decirlo así, en ese primer round con el príncipe de este mundo, lo vence, y es cuando en este versículo que acabamos de leer, dice que desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la promoción de un nuevo reino más grande y poderoso que él venía a derrotar, que él venía a vencer. Y nosotros la semana pasada explicamos que cuando nosotros recibimos a Jesucristo de Nazaret como nuestro Señor y nuestro Salvador, esa experiencia sobrenatural que en las Escrituras, según lo que dice el Evangelio, según Juan capítulo 3, versículo 15, se llama el nuevo nacimiento. ¿Ves? Cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿ves? Abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, eso se le llama nuevo nacimiento. Entonces, esa experiencia sobrenatural que nosotros vivimos es la que nos permite abrir nuestros ojos espirituales. Es la que nos permite sumergirnos en el mundo espiritual y comenzar a ver las cosas que normalmente nosotros no veíamos. Comenzamos a ver las cosas que el mundo no puede ver y comenzamos a entender las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Ves? Porque eso es lo que hace esa experiencia espiritual. Nos abre los ojos espirituales y nos sumerge en el mundo espiritual. Y allí, en ese mundo espiritual, es cuando nosotros nos damos cuenta que existen dos reinos distintos y diferentes que explicamos la semana anterior: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Nosotros decíamos que el reino de la luz es el reino que está por encima de todos los reinos, está por encima del reino animal, del reino mineral, del reino astral, del reino vegetal, del reino de los seres humanos, del reino de las tinieblas, está el reino de la luz. Es decir, un reino que es gobernado por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Un lugar que está lleno de paz, está lleno de tranquilidad, está lleno de alegría y de felicidad. Y a ese lugar se va cuando usted le abre su corazón a Jesucristo de Nazaret y lo confiesa con su boca como el Señor y el Salvador de su vida. Eso es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 10, ¿no? Entonces, ese es el reino de la luz, que está por encima de todos los reinos. Pero también existe un segundo reino, que es el reino de las tinieblas, el reino que es gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás y sus demonios. Un lugar lleno de muerte, de enfermedades, de depresión, de tristeza, de pobreza económica, y pare usted de contar, porque eso es lo único que puede ofrecerle el príncipe de este mundo a los seres humanos. Y allí vienen las enfermedades, la muerte, la depresión, la tristeza y todas estas cosas. Y a ese lugar se va cuando el ser humano subestima el sacrificio de Jesucristo de Nazaret, es decir, le resta importancia a la obra salvífica o salvadora que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret
cuando vino aquí en el escenario terrenal. Ahora, el denominador común entre estos dos reinos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, es que al reino de la luz se va eternamente y para siempre. Cuando el hombre o el ser humano se muere y deja de existir en este mundo, pues inmediatamente hay dos lugares a donde va a ir el ser humano. O va al reino de los cielos, al reino de la luz, gobernado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o va a un horrible lugar que las escrituras llaman el infierno. Ese es el denominador común que existe entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Que el que va al reino de los cielos o al reino de la luz va eternamente y para siempre a ese lugar. Y el que va al reino de las tinieblas, al infierno, dicen las escrituras que también va eternamente y para siempre. Esto es lo que explica nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, del 19 al 30, cuando habla de la muerte de un mendigo y un hombre rico llamado Lázaro. De tal manera que esta enseñanza que está dando directamente Jesucristo de Nazaret, derriba aquella falsa creencia que toda la vida nos enseñó la religión popular, de que existe un lugar intermedio para el ser humano cuando muere. Aquí Jesús está diciendo que no existe un lugar intermedio, no existe una tercera vía, que solamente hay dos lugares para donde el hombre va cuando muere, o el cielo o el infierno. Pero eso del lugar intermedio no existe. No lo habla por ninguna parte las escrituras, no lo dice la Biblia. Es falso de toda falsedad. Amén. Entonces, cuando vivimos esa experiencia de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se nos abren los ojos espirituales, somos sumergidos en el mundo espiritual y nos damos cuenta que existen esos dos reinos, el de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Ven? Y como les decía, pues esto es lo que nosotros estamos conversando el día de hoy con respecto al choque de estos dos reinos. ¿Ves? Que hasta el sol de hoy nosotros podemos observar como seres humanos que somos, tenemos que entender que estamos en el medio del choque de estos dos reinos, donde hay una gran lucha, donde hay una gran batalla, porque unos luchan por llevar a las personas cuando mueren y se van de este mundo, luchan un grupo para que esas personas tengan entrada al reino de los cielos, cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador, que es el boleto de entrada para poder entrar al reino de los cielos. Mientras que otro grupo lucha para que las personas no vayan al reino de los cielos cuando mueran, cuando se vayan de este mundo, sino que vayan a ese horrible lugar llamado el infierno. Entonces, de esto es lo que se trata, lo que estamos conversando, la lucha o el choque entre estos dos reinos. Unos luchan por el bienestar de los seres humanos y otro grupo lucha precisamente para que la vida del ser humano sea destruida y se le vuelva a cuadrito. Amén. Entonces la pregunta para ir comenzando el día de hoy es, ¿de qué parte o de qué bando está usted? ¿De parte del reino de la luz o de parte del reino de las tinieblas? No me lo responda. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo su aparición en el escenario terrenal, mire, las personas de aquel entonces nunca habían visto al reino de las tinieblas sometiéndose delante de un ser humano de carne y de hueso como todos nosotros. Y en muy pocas oportunidades ellos pudieron observar sanidades sobrenaturales, porque sí ocurrieron en el Antiguo Testamento, pero muy poco.
¿Ve? Pero estas personas del Nuevo Testamento tuvieron la dicha de poder observar con sus propios ojos sanidades sobrenaturales que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le demostró. Y es a partir de ese momento que estas personas que caminaron de la mano con Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento comenzaron a ver muy de cerca la lucha entre estos dos reinos, es decir, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, como en efecto hasta el sol de hoy nosotros lo estamos experimentando. Entonces, lo primero que usted debe conocer con respecto a este conflicto que existe entre estos dos reinos, es decir, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, es que, en primer lugar, ese conflicto no lo comenzó usted ni lo comencé yo, porque todo esto comenzó cuando en el reino de los cielos un ángel llamado Luzbel se rebeló y quiso ser igual o mayor que Dios. Y eso le trajo como consecuencia que fue desheredado, fue echado, fue botado del reino de los cielos. Y a partir de allí es cuando ese ángel llamado Luzbel, que significaba ángel de luz, pasó a llamarse Lucifer, que significa ángel cortado, desheredado o botado del reino de los cielos. Eso usted lo puede reseñar, lo puede leer en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo del 12 al 14, y también lo puede corroborar en lo que dice el profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 y 17. Yo no se lo voy a leer para de esta manera poder nosotros aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y avanzar, pero usted lo puede corroborar en esos textos bíblicos. Así fue como se formó el reino de las tinieblas y allí fue donde comenzó esa lucha, donde comenzó esa guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces, por eso es que el reino de las tinieblas odia tanto a los hijos de Dios. Y es por eso que estamos en guerra. Porque actualmente, déjeme decirle, usted está ocupando juntamente con Cristo un lugar que el diablo quiso usurparle a Dios en la eternidad. Porque las escrituras dicen que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en miembros del cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Y donde esté nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, allí está su iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, actualmente Jesús, después que venció el reino de las tinieblas en esta tierra, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, al lado del Padre, del trono del Padre, donde el príncipe de este mundo se rebeló y quiso usurpar ese trono. Y es por eso que él lo odia tanto a usted y me odia tanto a mí. Entonces, en primer lugar, tiene que entender eso. Ese conflicto no lo comenzó usted, no lo comencé yo. En segundo lugar, también tiene que entender que ese conflicto no es una lucha de clases o no es una lucha de naciones entre los seres humanos de uno contra los otros, como lamentablemente se ha malinterpretado y como nos lo presentó hace muchos años Carlos Marx, el padre del comunismo, quien fue el que dijo que el problema de la humanidad era una lucha de clases y puso a luchar a los ricos contra los pobres y a los pobres contra los ricos. No, esto no es una lucha de carne y de sangre, es decir, no es una lucha entre seres humanos, sino una lucha contra seres espirituales de maldad. Esto lo podemos leer en lo que dice el libro de los Efesios, en el capítulo 6,
Váyase rápidamente a Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo, refiriéndose a este conflicto de tipo espiritual, dice, porque no tenemos lucha, ¿ve?, contra carne ni sangre, sino contra, subraye, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Ya usted ve? Esto quiere decir que su lucha, su conflicto, su problema no es con su cónyuge, no es contra su jefe en el trabajo, no es contra su vecino, sino, como dice aquí la palabra del Señor, es contra seres espirituales de maldad. Amén. Eso también tiene que entenderlo. Y en tercer lugar, lo que usted también debe entender con respecto a este tema es que ese conflicto entre dos reinos es necesario que ocurra para así poder someter y desplazar a los representantes del reino de las tinieblas, es decir, al diablo y a sus demonios, quienes durante miles de años, escúcheme bien, de una manera ilegal se han apoderado de la herencia que Dios Padre había entregado en manos del primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén, y de esta manera le puedan devolver a los seres humanos lo que legalmente nos pertenece. ¿Qué nos pertenece? Un mundo lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de amor y lleno de felicidad. Porque déjeme decirle que eso es lo que Dios desea para los seres humanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es necesario que ocurra ese conflicto para que nosotros podamos someter y desplazar al reino de las tinieblas con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret delegó sobre su iglesia, según Mateo 28, del 18 al 19, cuando lo primero que hace, después que vence al diablo, vence al infierno, vence a la muerte, vence a los demonios, vence la enfermedad, lo primero que hace es aparecérsele a su iglesia en Mateo 28, del 18 en adelante, vemos a Jesús diciéndole, ahora todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Aquí en la tierra ahora donde no lo tenía, pero lo acabo de obtener venciendo al príncipe de este mundo. Por lo tanto, yo lo delego sobre ustedes. ¿Y quiénes eran esas personas? La iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, después que Jesús vence, cuando resucita entre los muertos, y lo primero que hace es que embiste de autoridad a su pueblo, a su cuerpo, a su iglesia, para que nosotros legalmente tengamos autoridad y podamos desplazar al reino de las tinieblas de aquellos lugares que legalmente nos corresponden. ¿Cuántos me dicen amén hasta el momento? Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo esto quiere decir que para que el reino de Dios, escúcheme bien, pueda venir y establecerse en la vida de una persona, en un hogar, en un negocio o en una nación, primero hay que remover al reino de las tinieblas para poder establecer al reino de la luz. ¿Ve? Y es por eso que es necesario que exista este choque de reinos. ¿Ve? Porque dice un principio universal que no pueden existir dos reinos diferentes en un mismo territorio. No pueden existir. Y fue por eso que usted vio a Jesucristo de Nazaret, después que tuvo aquel primer round donde le dio una pela al reino de las tinieblas, cuando lo venció, cuando lo tentó 3 veces y las 3 veces Jesús lo venció, entonces sale Jesús de ese encuentro diciendo, como leímos al principio, arrepentido, diciéndole a la gente de aquel entonces, arrepentido
porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, un reino más poderoso. Y que si usted se pone a ver, fue una declaración de guerra de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en contra del reino de las tinieblas. Es decir, pónganse las pilas que llegó un reino más grande y poderoso que el que toda la humanidad conoce. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque déjeme decirle algo. Es imposible establecer la llegada de un nuevo reino si primero nos expulsamos al reino anterior. Y es por eso entonces que es necesario que exista este conflicto, pero donde nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo de Nazaret ya venció el mundo, ya venció al diablo, ya venció a la muerte, ya venció el infierno, ya venció a los demonios y los puso a todos debajo de sus pies. Y yo pregunto, ¿cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Todos, ¿verdad? Entonces, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, el reino de las tinieblas está debajo de sus pies, está debajo de usted. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, conociendo toda esta información, que el príncipe de este mundo no tiene ningún tipo de autoridad sobre la iglesia, porque dicen las Sagradas Escrituras que, como le dije ahorita, la iglesia representa el cuerpo de Cristo y Cristo ya venció y está por encima del reino de las tinieblas. Entonces usted tiene que entender que usted es un enemigo del diablo, que usted es un enemigo del reino de las tinieblas y que detrás de su familia, detrás de tu negocio, detrás de tu ministerio, está un enemigo invisible que te quiere arruinar y quiere verte destruido. Y es por eso que tienes que dejar de jugar al evangelio. Es por eso que tienes que enseriarte en los caminos del Señor. Tienes que tomar tu autoridad, la que recibiste de parte de Jesucristo de Nazaret, para enfrentar al diablo y someter al cáncer, someter la depresión, someter la pobreza económica y declararte libre de toda malicia del diablo. Porque las escrituras dicen que los hijos de Dios no estamos llamados a vivir en este mundo sometidos por el diablo, sino al revés. Son los hijos de Dios los que están llamados a destruir y a deshacer las obras del diablo. Amén. Y en eso es que consiste esta lucha de reinos, en nosotros desplazar al reino de las tinieblas de aquellos lugares que legalmente a nosotros nos corresponden. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Ubíquese en el versículo 12. Mateo 11, 12. Mire cómo dice esta palabra. El Señor Jesucristo de Nazaret dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿ve?, al cual usted y yo pertenecemos, sufre violencia. ¿Violencia de parte de quién? De parte del reino de las tinieblas. Aquí está el choque del reino. Sufre violencia. Y solamente los valientes son los que lo arrebatan. ¿Me va entendiendo? Es una cuestión de revelación en primer lugar, que es lo que estamos dándole a usted, revelación para que su fe pueda aumentar y después llenarse de osadía. Porque aquí dice la palabra que solamente los violentos, solamente los que se paran firmes, los que le hacen resistencia al reino de las tinieblas, son los que arrebatan las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Amén. Gloria al Señor. Entonces, con la revelación de ese conocimiento,
nosotros legalmente tenemos que recordarle al reino de las tinieblas que a ellos no les gusta, tenemos que recordarle esa derrota que sufrieron delante de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Una derrota que ya no tiene marcha atrás, una derrota irreversible, una tendencia que ya no puede cambiar. ¿Ven? Ellos no se pueden quitar de encima esa derrota que les infringió nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y de esa manera nosotros podemos asumir nuestra autoridad en Cristo Jesús para desplazar la muerte de nuestra vida, para desplazar al cáncer, a la enfermedad, a la depresión, a la tristeza, a la pobreza económica de este mundo. ¿Sabe por qué? Escúcheme bien, porque dicen las Sagradas Escrituras que Dios Padre trasladó a su Hijo Jesucristo de Nazaret desde el reino de la luz hacia el reino de las tinieblas, cuando dicen las Escrituras que estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, según Efesios 4:10. ¿Para qué? Para sacarnos a nosotros de las tinieblas. Dicen las Sagradas Escrituras que Dios Padre puso sobre su Hijo Jesús todas las maldiciones del mundo para que nosotros no llevásemos ninguna maldición, según dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Y siguen diciendo las Sagradas Escrituras que Dios Padre puso sobre los hombros de su Hijo Jesucristo de Nazaret todas las enfermedades del mundo para que nosotros no llevásemos ningún tipo de enfermedad aquí en la tierra, según dice el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 50, versículo del 4 al 5. ¿Ve? Y siguen diciendo las Escrituras que Dios Padre puso sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret toda la pobreza y toda la miseria económica del mundo para que nosotros no fuésemos pobres, según 2 Corintios 8:9. Léalo para que usted vea que siendo rico se hizo pobre. ¿Ven? Y todo esto lo logró nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en esta guerra a favor de usted y a favor de mí, a favor de los hijos de Dios. ¿Le dice amén? Gloria al nombre del Señor. Porque entonces no tendría sentido que el Padre haya puesto sobre los hombros de su Hijo Jesús todas las maldiciones del mundo para que nosotros sigamos viviendo en maldición en este mundo. No tendría sentido que Dios Padre haya hecho a Jesucristo de Nazaret pobre para que tú vivas arruinado o sigas siendo pobre en esta tierra. No tendría sentido que Dios Padre haya puesto todos nuestros pecados sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para que nosotros entonces sigamos siendo esclavos del pecado, cuando en realidad las Escrituras dicen que nosotros estamos llamados a vivir en santidad para poder deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Amén. Entonces, por eso es que fue o es necesario que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, un reino superior al reino de las tinieblas, es decir, un reino que ya venció, un reino que ahora está dentro de mí, dentro de ti y dentro del corazón de todas aquellas personas que reciben a Jesucristo de Nazaret como el Señor y el Salvador de sus vidas, para que nos enseñe a no seguir cometiendo los mismos errores del pasado y tengamos entonces nosotros la suficiente autoridad para someter y desplazar al diablo y a sus demonios. Porque le digo algo, el pecado es lo que le resta autoridad a los hijos de Dios en contra del diablo y de los demonios. ¿Aló? ¿Están allí? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, para nosotros ser más efectivos en este campo o en esta guerra de tipo espiritual, primero es necesario estudiar y analizar
las debilidades y las fortalezas de tu enemigo, el diablo. Porque pobre de aquel que no conozca la naturaleza de su propio enemigo. Y si hay algo súper importante que usted tiene que conocer o tiene que saber con respecto a este tema importante, con respecto a este choque de reinos, es cuál es el estatus actual de tu enemigo, el diablo. Y le doy esta bendición. El estatus actual de nuestro principal enemigo, el diablo, es que el diablo, escúchame bien, ya fue derrotado, ya fue vencido y desplazado por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret cuando vino a este mundo, cuando fue a la cruz del Calvario, murió a favor de toda la humanidad y dicen las Escrituras que al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día la muerte tuvo que soltarlo, al tercer día venció al diablo, venció a los demonios, venció al infierno, venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció a la depresión, la tristeza, la pobreza económica y para rematarlo, dicen las Escrituras, toda la autoridad o la misma autoridad con la que Jesucristo de Nazaret venció al diablo y a sus demonios, nos la delegó a nosotros la iglesia, según lo vimos en Mateo 28:30. ¿Para qué? Para que nosotros la iglesia le demos continuidad al ministerio que un día nuestro Señor Jesucristo de Nazaret comenzó en esta tierra y podamos de esa manera deshacer las obras del diablo. Amén. Porque ahora dicen las Escrituras que usted y yo estamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para deshacer las obras del diablo. Y esa autoridad que nosotros tenemos para poder decirle lo que le estamos diciendo y actuar como tenemos que actuar, es porque el Espíritu Santo de Dios, el mismo que actuó en la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ahora vive en ti y vive en mí, morando en cada uno de nosotros. Amén. Esa era la autoridad a la cual el reino de las tinieblas se sometía al Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, las Escrituras dicen que tú pasas a convertirte en templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es la autoridad que nosotros tenemos para someter al diablo, al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios con ustedes? Todos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, la pregunta es, si el reino de las tinieblas ya fue vencido y fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, la pregunta es, ¿por qué existen tantos creyentes que viven en este mundo opresionados, enfermos, arruinados económicamente y deprimidos por el reino de las tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque, escúchame bien, su obediencia a Dios es la que le cierra todas las puertas al diablo y le resta poder a sus demonios. Porque le digo algo, Satanás nunca podrá hacer nada en contra de ti cuando tú vives en este mundo en obediencia a Dios y a los principios de su palabra. Al menos que tú desobedezcas a Dios y legalmente le des un derecho al reino de las tinieblas para atacarte y para destruir tu vida. Porque, como les decía, el pecado es lo que le abre las puertas a los demonios y eso te trae consecuencias que tu enemigo, el diablo, sabrá aprovechar con mucha eficiencia. ¿Me vas entendiendo hasta el momento? Gloria a Dios. Entonces, la desobediencia a Dios es la que empodera al diablo para atacar y destruir la vida de los seres humanos. Y es por eso que existen tantos cristianos opresionados,
enfermos y destruidos por el reino de las tinieblas. Me dice amén o me dice ay, ay, ay. Están allí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, usted, para ir concluyendo, que se nos fue ya el tiempo tan rápido, usted se estará preguntando, pastor, ¿y ahora qué puedo hacer? Y la respuesta es sencilla. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios por tu desobediencia, por tu rebeldía, y vuelve a tu puesto de combate y reprende al diablo, reprende la enfermedad, echa fuera a los demonios y declárate libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que veas la gloria de Dios en tu vida. Porque si te arrepientes de corazón, dicen las Sagradas Escrituras que Dios te perdona, porque todos tenemos derecho a arrepentirnos, porque todos cometemos errores, porque aquí no hay nadie perfecto. Entonces Dios nos deja una puerta abierta a través del arrepentimiento y volvemos a reconectarnos con Dios y volver entonces a nosotros recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Porque tu enemigo ya fue vencido. Tu enemigo está debajo de tus pies. Y si él era el que te venía diciendo que no podías, que no tenías moral, que no podías hacer esto o lo otro, pues levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no te entregues, sigue luchando, sigue batallando contra esa adversidad, porque existe un enemigo que es el que te quiere ver arruinado, es el que quiere ver destruido tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios pone en tus manos. Así que no te resignes, levántate, sigue luchando en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y el Señor te extenderá su mano y te volverá a restituir en los lugares que el Señor tiene para tu vida con la autoridad que ha puesto en tus manos. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí por causas del tiempo. Vamos entonces a dar por concluida esta conversación, esta enseñanza que lleva por título El choque de dos reinos. Amén. Gloria al Señor. Ahora yo me quiero dirigir hacia todas aquellas personas que en este momento nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, que nos están viendo en vivo y en directo a través de el Facebook Live, o los que nos van a ver en diferido por los otros medios, y has entendido la importancia de enseriarte con las cosas del Señor, la importancia de conocer que estamos en un mundo físico que está bajo los pies de un mundo espiritual, donde se mueven esos dos reinos y que te conviene alinearte con el reino de la luz, ¿ves? El reino de los cielos, pues allí mismo donde tú estás, yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojitos y a que puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, con toda práctica de ocultismo, con todo tipo de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, le felicitamos porque dice la palabra que ahora usted se convirtió en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ahora usted tiene el privilegio de conversar con Dios, de abrirle su corazón a Dios y contar con el respaldo, con el apoyo y la anuencia
de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y toda la ayuda del reino de los cielos a su favor. Amén. Si no tienes una congregación, un lugar donde te puedas reunir, donde te puedan enseñar la revelación de la palabra de Dios, nosotros te invitamos a que te conectes con nosotros todos los domingos a las 12 en punto hora canaria por este mismo lugar y por este mismo medio. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la semana que viene. Bendiciones.